vamos a orar. Y Claudia, voy a pedir si puedes orar, Claudia. Por favor. Gracias, Señor, por este nueva clase que tú nos tienes preparada, Señor. Pues te amamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos en esta noche, Señor, aquí unidos, queriendo aprender más de ti, queriendo escudriñar tu palabra, Señor, para poderla entender mejor y poderla compartir. Te damos gracias, Señor, por la vida de el maestro Alfonso, Señor, que tú le has dado sabiduría, entendimiento como maestro para podernos transmitir ese conocimiento tan valioso, Señor, que es tu palabra. También te pido que nos bendigas a cada uno de los que estamos aquí, Señor, y que apresures los pasos de los que están por conectarse, Señor, y que ya todos juntos, Señor, tú nos ayudes, Señor, a tener un corazón dispuesto a ti, un corazón receptivo, Señor, una mente atenta, Señor, para aprender de tu palabra y apropiarnos, Señor, de tus enseñanzas, de tus promesas y poder ser obedientes a tu palabra. Te damos la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Y henos aquí, Señor, con un corazón dispuesto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 ¿Se acuerdan? Bueno, aquí tengo la Biblia. ¿Se acuerdan en qué versículo nos quedamos? Terminamos ya que estábamos hablando de la mujer, de las esposas de los diáconos. De los diáconos. Y les pregunto porque como tengo el otro grupo y voy muy disparejo entre ustedes y ellos, o sea, no me acuerdo con esto, ni llego a esto, creo. O sea que Okay. terminamos hasta el 12, 13 y ya quedó el 14, que es el misterio de la piedad. El pedacito ese. Ok, no lo vimos. No vimos el 14. Pues según yo no. No, pastor, no lo vimos. Ok. No lo vimos. Ok, ahorita lo vemos. No hay problema, ya estamos cerrando prácticamente esto. Sí, efectivamente, dice el 14, lo leo, dice Pablo, le dice a Timoteo, te escribo esto, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Acuérdense que les dije que la relación entre Pablo y Timoteo era muy íntima, o sea, como de padre a hijo, ¿sí? Acuérdense que Pablo estaba en Macedonia y Timoteo, ¿dónde estaba? En Éfeso. En Éfeso, ¿sí? Estaba en Éfeso. Entonces, pues aquí le escribe Pablo y pues esperaba a Pablo pronto verlo, ¿no? A Timoteo. Pero le dice en el 15, dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Yo tengo aquí la Reina Valera, versión 2020, ¿no? No hay mucha diferencia de la otra versión. Dice, escribirte en la casa, conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, y fíjense lo que dice, columna y soporte de la verdad, ¿sí? Aquí vemos que es un versículo clave de esta epístola o de esta carta de Timoteo, porque es un libro o es una carta que habla del orden y la conducta en la iglesia. Fíjense bien, del orden y la conducta en la iglesia, ¿sí? En la iglesia. Y pues mientras que Pablo estaba lejos, ¿sí? O sea, le escribe para decirle cómo debía comportarse, o sea, Timoteo, pero también cómo actuar en la casa de Dios, ¿sí? Y decirle que
O sea, la iglesia tenía que funcionar de acuerdo al propósito divino. Por eso Pablo le dice, para que si tardo, o sea, si no voy o voy después, o sea, debes de conducirte, o sea, íntegramente en la casa de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y fíjense cómo califica aquí Pablo la iglesia de Dios, ¿sí? La calificó como una columna y defensa de la verdad, porque ahí ustedes síganme en la Biblia, porque dice columna y soporte, o sea, de la verdad, ¿sí? Y esta palabra que dice columna quiere decir apoyo, quiere decir un sostén, ¿sí? El puntal, ¿verdad? Una construcción, o sea, los pilares son importantes para que pueda sostenerse esa construcción, ¿sí? Entonces, aquí está hablando de la iglesia, ¿sí? Que viene siendo el cimiento del fundamento. Entonces aquí Pablo de alguna manera estaba diciendo a la iglesia o a Timoteo, ¿sí? Que la iglesia es la columna, ¿sí? En otras palabras, eso quiere decir el fundamento, ¿sí? El fundamento, el cimiento que sirve de apoyo y de sostén a la verdad de lo que se está refiriendo Pablo, ¿sí? Entonces, aquí vemos que si no, Pablo le está diciendo, si no se habla la verdad en la iglesia, o sea, no hay ningún pilar, ninguna columna. Necesita hablar la verdad, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo decía Pablo esto? Porque en aquel tiempo algunos pretendían representar la verdad, ¿sí? Pero en realidad en aquellos tiempos pues no la representaban y yo quiero pensar que a veces hay en la actualidad algo así, que son personas que no se conducen con integridad dentro de una congregación, ¿sí? Y entonces, pues yo diría tristemente, lamentablemente, perjudican la iglesia, ¿sí? A la que sirven, pero también la desprestigian, ¿sí? O sea, el creyente, de alguna manera, es el testimonio, o sea, fuera de ahí de Cristo, pero obviamente la gente nos ubica en una iglesia, ¿sí? Y de acuerdo a lo que nosotros estemos hablando, pues de acuerdo a cómo consideran la congregación, ¿sí? O sea, Pablo estaba escribiendo para decirle a la iglesia que debía de actuar para que pudieran representar, pero también proclamar la verdad de Dios al mundo que se encontraba alrededor. Eso es lo de hoy también, ¿sí? Pero Pablo lo explicaba a Timoteo de tal manera que tuvieran mucho cuidado en esos dos aspectos que mencioné al principio, ¿sí? O sea, que era importante, dije, la conducta, ¿sí? La conducta era importante en aquellos tiempos porque era el reflejo de la iglesia, ¿no? Y luego dice el 16, por ahí alguien tiene abierto el micrófono. Dice, indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Y dice, Dios se ha manifestado en carne, justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. O sea, completo, ¿sí? Completo. Y este versículo, o sea, que ustedes están viendo ahí, el 16, yo creo que es uno de los credos de la iglesia, ¿sí? O sea, todo esto, lo que estaba mencionando Pablo aquí, ¿sí? O sea, está diciendo, grande es el ministerio de la piedad, ¿sí? O sea, este ministerio de la piedad, pues fue que Dios en la persona de Jesucristo, o sea, Dios en la persona de Jesucristo entró al mundo en que nosotros vivimos. ¿Pero a qué entró? A pagar
el castigo del pecado. A eso entró. Por eso él está diciendo aquí que Dios se ha manifestado en carne. O sea, se refiere a Jesucristo. O sea, con el propósito de que por parte de la sangre de Cristo fuera pagado todo el pecado, ¿sí? Y esto está actuando en hombres y mujeres para que sean piadosos, para que seamos cada vez más santos, diría yo, pero también cada vez semejantes a Jesucristo, ¿verdad? Eso es lo que se refiere aquí Pablo con todo esto, ¿verdad? Y acuérdense que Pablo en sus viajes, en aquellos lugares donde había sinagogas, Pablo predicaba primeramente a los judíos, ¿sí? Pero si los judíos no lo recibían, él se sacudía sus pies del polvo, ¿sí? Y se iba ¿con quiénes? Con los gentiles. Porque le predicó en la sinagoga, estaban los judíos, pero muchos no eran cristianos. Entonces, él iba primero, siempre que iba a un lugar, y esto léanlo, siempre se presentaba en una sinagoga, siempre. Donde hubiera sinagogas, obviamente, ¿sí? Y de ahí, si no era bien recibido, se iba con los gentiles. Esto es lo que hacía Pablo en aquel entonces, ¿no? Entonces, en Filipenses 2:6, así parafraseando, dijo Pablo, siendo forma de Dios, ¿verdad? Se hizo carne, ¿sí? Y seguimos viendo todo esto de una manera que Pablo, ¿sí? Habla de justificado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, predicando a las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pues amén, ¿verdad? Amén. Y dice Pablo, ha creído en el mundo, y yo creo que hoy, no creo, así es, hay muchos que están creyendo en Jesús como el Salvador, hoy en la actualidad, desde aquel tiempo hasta el día de hoy, o sea, están creyendo en Jesús. ¿Ok? ¿Algún comentario de este capítulo? Para dar entrada al capítulo 4, que está todo está muy interesante, pero lo que aquí Pablo explica, muy interesante. Pero, ¿alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? Lo pueden hacer. No hay ningún problema. ¿Todo está claro? ¿Seguros y seguras? Bien. Ok. Bueno, al final les voy a decir qué vamos a hacer. Una tarea que les voy a encargar. Por eso les pregunto si hay alguna duda, y si no, continuamos. Adelante. Se vale preguntar dudas. A veces, a lo mejor no se las puedo responder, pero en la siguiente clase tengo la obligación de responderla. Sí. Pero si no hay, ok, me da mucho gusto que esté quedando entendido. Sí. Y que no hay problema. Sí. Ok, entramos al capítulo 4. Sin problemas. Correcto. Esa voz me agrada. Pues es que lo que vimos sobre los requisitos de los obispos y que lo estuvimos viendo todos, o sea, es muy interesante todas las características que debe de tener la persona que se debe dedicar. Y hay muchas, y yo siempre he dicho que cómo es posible algo que fue escrito hace, pues no fue el año pasado, ni hace 10 años, y todavía es vigente en la actualidad para cualquier situación, para las personas que se están dedicando ahorita a predicar, pues deben de seguir teniendo esas condiciones o esas características que fueron
dictadas hace mucho. Sí. Eso es lo interesante. Y así es como un, como un manual de normas, ¿no? Para nosotros, ¿sí? O sea, decíamos la clase pasada, o sea, no nomás ellos, o sea, en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres, siempre debemos de ir en ascendencia en cuanto a nuestro crecimiento en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y se tiene que reflejar en nuestras vidas. Y no es esto de alguna manera una presunción, no, sino es una bendición que la palabra de Dios nos esté abriendo los ojos espirituales y los oídos espirituales para que podamos entender qué es lo que más nos conviene, cómo vivir, como dice Pablo, piadosamente, ¿sí? O sea, íntegramente. O sea, habla de una integridad en los ancianos como en los diáconos, ¿sí? Y también en las mujeres, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esto es importante, ¿no? Es importante. Y fíjense lo que Pablo le dice a Timoteo, porque lo que le dice, ¿sí? Si alguno aspira, otra dice, si alguno anhela obispado, o sea, ¿se vale anhelarlo? Claro, sí, claro que sí, sí. Dice, está bien, no hay problema, pero nada más checa que esto haya en su vida, ¿sí? Y es como un examen para nosotros, ¿no? Yo así lo veo, ¿sí? Es como un examen para nosotros a ver cómo, si calificaríamos para un cargo, ¿no? Como este. Y ya nosotros, ok, ya hay áreas en las que tenemos que orar más para fortalecer esa área, ¿no? Y en ese sentido tenemos que ser sinceros y sinceras, ¿sí? Para que Dios vaya fortaleciendo nuestra vida. Ok, muy buen comentario. Bueno, estamos en el capítulo 4 y ahí el título del capítulo 4 en muchas de sus Biblias habla de la apostasía, ¿no? Lo tiene como título, la apostasía y la predicción de la apostasía. Y bueno, quisiera leer el capítulo, ¿sí? Para primero leerlo todo y podamos ir viendo algunos de ellos, ¿no? Y dejaría yo 2 versículos que los lea cada quien. Cristina empieza los 2 primeros, Gloria 3 y 4, Alicia 5 y 6, Fernando 7 y 8, Roxana 9 y 10, Eduardo 11 y 12. Si puedes, Eduardo. Estás manejando, ¿ah? Sí, vengo Ok. manejando, No, maestro. está bien, Eduardo. No te preocupes. Está Sí, bien. Nada más gracias, escúchanos. Está gracias. bien. Ok. Sí, ¿Me quedé en muchas qué? gracias. 11 y 12, Pati. ¿En qué 11 y versículo me 12. quedé? Sí, Bueno, a mí no me dio. Roxana, no, sí, Roxana, ¿cuál vas a dar tú? 9 y 10. 9 y Ok. 10. Pati, 11 y 11 y 12. 12. Gracias, sí. Claudia, 13 y 14. Y Guillermo, 15 y 16. ¿Estamos bien? A mí ya no me va a tocar leer, ¿verdad? ¿Mande? A mí ya no me va a tocar leer, ¿verdad? A varios no, pero tranquilos, después les voy a Ok. preguntar. No se preocupen. Ok, empezamos. Cristina, adelante, todos en su Biblia, por favor. Dice, pero en el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes
y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Ajá. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. El 11 dice, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Guillermo. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ok. Fíjense ustedes lo que aquí Pablo, o sea, le está diciendo a Timoteo, ¿sí? ¿Con qué énfasis le dice Pablo, no? El Espíritu dice claramente, ¿sí? Claramente. Y vemos que, o sea, al comenzar con esta palabra, ¿sí? O sea, vemos varias cosas porque Pablo anteriormente había amonestado a Timoteo, o sea, obviamente como su maestro, acerca de muchas cosas, ¿no? Y ahora le hace ver la necesidad de ello, porque era correcto avisar, ¿sí? Avisar a Timoteo de lo que podía llegar, o sea, más adelante, ¿sí? Entonces, aquí vemos que Pablo, porque dice en los últimos tiempos, y hay varios comentarios en cuanto a lo que se refiere Pablo en este punto, ¿sí? Algunos anteriormente habían comentado que se refería a los últimos días de la iglesia sobre la tierra. Pero después, analizando bien este versículo, ¿sí? Es más confiable que se refería a los días de la iglesia, o sea, que siguieron inmediatamente, o sea, a la vida de Pablo. ¿Qué quiere decir eso? Que desde aquel tiempo hasta hoy, hasta el día de hoy, y seguirá esto, ¿sí? Seguirá esto, la apostasía. O sea, la apostasía ya había empezado desde aquel tiempo, imagínense ustedes, desde aquel tiempo ya había comenzado la apostasía, ¿sí? Entonces, cuando Pablo ya había estado en Éfeso, porque había estado en Éfeso, les había advertido ya, ¿sí? Que llegarían, les dice, lobos vestidos de pieles de cordero, ¿sí? Así les dice en esa parte cuando Pablo les habla y se refiere a aquellos que por fuera eran unas personas piadosas, pero por dentro, ¿sí? Eran lobos rapaces que estaban
predicando o compartiendo, o sea, una falsa doctrina, ¿sí? Entonces, aquí Pablo dice, en los últimos tiempos, ¿sí? No estaba pensándose todavía en la segunda venida de Cristo, ¿sí? En la segunda venida de Cristo, pero sí se estaba refiriendo a que venían tiempos peligrosos, ¿sí? Peligrosos. Y vemos que aquí Pablo estaba hablando de lo que ocurría en la iglesia de su tiempo. Acuérdense que les he comentado que muchas de las cosas, Pablo estaba hablando del tiempo actual, ¿sí? Y estaba hablando de lo que ocurría en la iglesia de su tiempo, o sea, a partir de aquellos días hasta nuestro tiempo, ¿sí? O sea, está escrito desde allá para hoy entender que Pablo ya lo había dicho y que desde ese tiempo ha habido apóstatas, ¿sí? Apóstatas. Entonces, ¿por qué apostatarían de la fe? A esto se está refiriendo, ¿sí? O sea, Pablo les estaba advirtiendo aquí a Timoteo, porque les dice a algunos, por ahí dijeron una palabra, en la mía dice, algunos renegarán. O sea, en algunas Biblias cambia, ¿no? ¿Sí? La mía dice, algunos renegarán, o sea, de la fe. Pablo estaba advirtiendo que habría maestros falsos, herejes, que engañarían a muchísimas personas como el día de hoy. Hoy, o sea, estamos viviendo eso. Ya lo hemos comentado y mi esposa lo comentó con ustedes, ¿sí? Que habría una desviación de la fe y esto es triste. Porque está hablando de personas que estuvieron en la fe de Cristo, ¿sí? No vayan, pero en 2 de Tesalonicenses 2, ¿sí? Dijo que llegaría la apostasía. Y en realidad este problema de la apostasía ha estado presente durante muchísimo tiempo en la iglesia, ¿sí? Y hoy podríamos decir que no es nada nuevo. Si alguien dice, es que está pasando esto, no es nada nuevo, absolutamente nada nuevo, ¿sí? O sea, la apostasía ha aumentado, o sea, ya se había dicho, y lo continuará haciendo. Y lo vemos hoy después de la pandemia. O sea, la pandemia nos sacudió a todos, ¿sí? Sacudió a la iglesia cristiana, ¿sí? Entonces, cuando la iglesia de Cristo sea recogida, escuchen bien, cuando la iglesia de Cristo sea recogida, quedará atrás una iglesia organizada totalmente apóstata. ¿Sí me están entendiendo esto? Cuando Cristo venga por la iglesia, o sea, habrá quienes se queden. Esos que se quedaron fue porque negaron la fe. Acuérdense que en el arrebato se van solamente aquellos que confesaron el nombre de Cristo. Y no podemos decir, pues ahí a los que les toque, porque eso puede suceder hoy. ¿Sí me explico y sí me están entendiendo? O sea, eso puede suceder hoy, ¿sí? O sea, yo no sé si ustedes han visto la película, yo le han cambiado de nombre, pero es el mismo. Hay unos se titulan Dejados Atrás, otros El Arrebato, ¿sí? Y es una película que nos ilustra bien cuando Cristo viene por su iglesia, ¿sí? Lo que es el arrebato, se llama Dejados Atrás. O sea, aquellos que se quedaron, que no quisieron tener fe en Jesucristo y que se quedaron. Y eso es la iglesia, así por decirlo así, totalmente apóstata, ¿sí? Ahora, ¿qué significa apostatar? ¿Alguien me puede dar un significado? Yo encontré que renuncia que hace una persona de sus creencias y abandona su fe. Y en los sinónimos dice retractación o deserción. ¿Sí? Rechazo o renuncia de sus creencias. Ajá.
¿sí? Apostatar significa apartarse. Y agrego, de la fe en Cristo. En el caso de nosotros, apartarse. O permanecer lejos de, ¿sí? Lejos de. O sea, esto quiere decir que hay un punto inicial, ¿sí? Hay un punto de procedencia para poder llegar a este concepto de apostasía o apóstata, ¿sí? Entonces, en el caso de nosotros es renunciar a la fe. Ahora, yo les preguntaría, en el mundo, ¿cómo sería una apostasía? Hablando del cristianismo. Pastor, yo tengo la NTV. ¿Sí? Dice que ahora bien el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera y Sí. seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Sí, pero la pregunta que le estoy haciendo, déjenme ir por tantita agua. O sea, fíjense bien la pregunta que le estoy haciendo. En el mundo, ¿cómo sería ese concepto de apostasía? Hablando del mundo cristiano. O sea, en lo cristiano, el mundo, ¿cómo lo tomarían? ¿Cómo lo definirían en el mundo? Vaya. ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo creen? Bueno, yo no sé si entendí bien la pregunta, pero entiendo, o sea, creo que es A lo como mejor no la ve, estoy estructurando bien. ajá, creo es cómo ve el mundo, o sea, los no cristianos a un cristiano que apostata. Creo que sí es, No, 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 no. Perdón. Más claro. En el mundo, ¿podría existir la apostasía? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Yo creo que sí. O sí quedó más clara, ¿no? Sí. Sí, Miguel. Sí, ¿por qué? Estamos hablando de la fe en Cristo, ¿eh? Sí, porque... A ver, Miguel. Sí, porque hemos visto que hay religiones o dentro de las mismas iglesias cristianas, entre comillas, ¿verdad?, que se han desviado o apartado de la fe en Cristo Jesús. Ejemplo muy bueno, la iglesia está, la luz del mundo, ¿verdad? Es un ejemplo, ¿verdad?, de que son apóstatas, porque ya no tienen su fe en Cristo Jesús. Ajá, sí. Yo me refiero al mundo en el sentido del paganismo, vaya. ¿Sí? Sí, podrían en ellos existir este concepto de apostasía en algún momento. Yo creo que no, porque si nunca han profesado la fe en Cristo, pues creo yo que no habría apostasía. Pastor. En lo que dice Miguel, sí, porque son iglesias que en algún momento dado, o sea, tuvieron su fe en Cristo, ¿verdad? Pero se han desviado, o sea, lo que platicábamos hace un momento, ¿no? Y se han desviado de una manera sutil, o sea, que han terminado, pues, en dejar a un lado a Jesucristo, ¿sí? O sea, lo podríamos meter entre los falsos maestros y herejes, ¿no? Herejías, que también ya se los explicó mi esposa. Pero en el mundo, pues no puede existir esto porque nunca han profesado la fe. O sea, la apostasía entra en quienes sí han profesado la fe y la fe en Jesucristo, ¿va? Porque la gente puede en un momento decir, yo tengo fe y tengo fe y tengo fe.
Pero si no completo la frase, la fe en Jesucristo, o sea, porque por Jesucristo tú eres salvo, yo soy salvo. No por una fe vacía, no por una fe que no tiene sentido, sino que tú y yo somos salvos por una fe en Jesucristo, ¿verdad? No una fe en Pablo, ni en Elías, ni en David, sino una fe en Jesucristo. Y a veces escuchamos gente que dice, no, es que yo tengo fe, pero no termina en qué o en quién tienes fe, ¿verdad? Y eso es importante aclararlo, o sea, en nuestras vidas, que nuestra fe está puesto en Jesucristo, porque algunos dicen, no, pues es que en una piedra, si tú tienes fe, pues es bueno, ¿verdad? O no sé, en otras cosas, ¿no? O sea, es bueno. Pero sí, es muy difícil, o yo diría no. Y en el caso de las sectas como los Testigos de Jehová, como los otros, la luz del mundo, dijiste, Miguel, ¿no? Sí, correcto. La luz del mundo, ¿no? O sea, que completamente se han desviado. Si algún día estuvieron, pues sí, apostataron o se encuentran en esa categoría, diría yo, ¿no? Sí, o sea, y a lo mejor, pues nunca habían profesado la fe en Cristo o confiar en Cristo como su Salvador, o quizá lo mencionaban, pero no hablaban de Jesucristo, ¿sí? Y es por eso que a lo mejor en un momento dado, pues, no saldría. La apostasía, fíjense bien, surge dentro de la iglesia. La apostasía surge dentro de la iglesia, o sea, cristiana, dentro de la iglesia organizada, ¿sí? Entre aquellos que profesan la fe, o sea, como tú y yo, y que después se apartan de ella. Eso es. Y ahí debemos de tener cuidado nosotros, ¿sí? Debemos de tener cuidado porque a veces podemos decir que sí seguimos creyendo, que sí todavía somos cristianos, que nos hemos apartado, pero yo no me aparto de Dios. Es una frase muy común, ¿sí? No, bueno, me aparté de la iglesia, pero yo no me he apartado de Dios. Y quizá tengan razón, ¿ah? Pero así empieza la apostasía, o sea, poco a poco se van Pastor. yendo y se han ido de la iglesia para irse a otras. ¿Sí? ¿Alguien quería hablar? Sí, ¿puede repetir la frase? La apostasía surge dentro de la iglesia que mencionó. Dije que la apostasía surge dentro de la iglesia, o sea, iglesia cristiana o iglesia organizada. Quiero entender organizado por la iglesia cristiana, ¿sí? Por la fe en Cristo. Ok. Y entre aquellos que profesan la fe, esa es la apostasía, y después se apartan de ella. Después se apartan de ella. Ahora, yo creo que cuando una persona pasa eso, yo creo que el Espíritu Santo puede entrar en esa persona y redarguir su corazón y arrepentirse. O sea, yo sí lo creo, que el Espíritu Santo puede hacer esto, ¿verdad? O sea, yo no puedo decir esa persona se fue y ya no. O sea, yo quiero creer y creo que la persona, o sea, puede volver a Dios. Pero si sigue, si no hay quien, ahora sí, vaya por él, o sea, o por ella, pues sí se puede perder, ¿verdad? Que pierda la fe en Jesucristo y eso sería lo más triste, ¿sí? Ok, ¿sí queda entendido este concepto de apostasía? ¿Sí? Sí. Y luego Pablo sigue, estamos en el versículo 1, ¿eh? O sea, sigue diciendo, ¿no? Dice, escuchando, ¿sí? Y harán caso a espíritus engañadores, ¿sí? O sea, engañadores y a doctrinas demoníacas. Qué fuerte está diciendo Pablo esto, ¿sí? O sea, cuando ellos se apartan de la fe, la pregunta sería, y yo les hago esta pregunta, ¿cuál sería uno de los factores que los hizo o las hizo que se apartaran de la fe en Cristo? ¿Cuáles podrían ustedes mencionar o piensan?
¿Cómo qué falta de podría ser una conocimiento. persona, Sí, o sea, que se que no- apartara así, ajá. Claudia? Sí. Que nunca estuvo bien cimentado en la palabra. ¿Ah? Nunca estuvo bien cimentado en la palabra, pero a veces sí está, ¿no? Sí, pero sí, es algo que podemos considerar, ¿verdad? ¿Qué más? Es bueno saber esto, ¿eh? Podría ser, la misma Biblia dice que a veces la mucha letra mata. Mata el espíritu. El espíritu. Entonces creo que a veces el que tú quieras llenarte de conocimiento está bien, pero llega un momento en el que queremos encontrarle un porqué a todo, o por qué se hizo esto, por qué dice esto, y no dejamos que nuestra fe o nuestras convicciones por la fe estén allí obrando en nosotros. Y la misma palabra dice que pues esto es por fe. Nuestra vida como cristianos, entonces a veces tenemos que tener cuidado de que por quererle encontrar un porqué a todo, no dejamos que nuestra fe crezca. Una vez... Perdón. Sí, no, adelante. No, yo creo que a veces por querer hacer todo como místico o misterioso. Ajá. Así las personas se guían así por cosas que les atraen. O sea, y como a veces yo pienso, es Cristo el centro y lo que tienes que hacer es amar unos a otros y eso es simple, pero es complicado al mismo tiempo. Pero como que no llena su quería de saber cosas misteriosas y místicas y entonces se desvían para saber cosas así raras. Ajá, muy bien, Roxana. Muy bien tu comentario. ¿Alguien más? Sí, yo creo que Sí, Gloria y luego Noreli. sí, yo creo que pues abandonamos, bueno, se abandona la fe en Jesucristo cuando dejas de alimentar la fe. Esto es cuando dejas de congregarte, cuando dejas de orar, cuando dejas o sea, ahora sí que de juntarte con las personas que te pueden ayudar a alimentarte, ¿no? Como por ejemplo, cuando dejamos de ser pastoreados. Ajá. Yo, por ejemplo, ahora que estos domingos que el pastor está explicando el libro de Hebreos, que a veces siento que es un libro que no es tan fácil de entender, entonces ahí yo me doy cuenta de lo importante que es que nos reunamos para que haya alguien que es una persona que pues tiene 30, 40, no sé cuántos años, yo creo que toda la vida, el pastor toda su vida ha estado estudiando la Biblia y que nos las puede explicar. Y la palabra y la fe es así como crece, ¿no? Escuchando la palabra de Dios. Muy bien, Gloria. Sí, Norelia. Sí, es que el que crezca o se presente la apostasía es porque llegamos a ignorar las escrituras o confiamos más en el hombre o nos dejamos llevar por los sentimientos o no creemos en la palabra y creemos más en lo que nos dice cualquier otra persona y no tenemos el conocimiento bien afianzado de las escrituras. Ajá. Esta pregunta se las hago en el sentido del morbo. No. Tenemos que tener cuidado. Una vez, a lo mejor algunos de ustedes no supieron, pero hace años se quitó la vida un pastor, ¿sí? No voy a decir el nombre. Se quitó la vida, se ahorcó. Se ahorcó un pastor muy reconocido, ¿sí? No estaba muy grande, yo diría estaba joven. Y esa es la pregunta que se hace uno, ¿por qué? ¿Por qué un hombre que había predicado en muchos lugares, o sea, con una iglesia, o sea, no busco el morbo, el por qué, sino que ¿de qué me tengo que cuidar? Y alguien me dijo,
un joven muy maduro, cristiano, y me dijo, yo quisiera saber por qué se quitó la vida. Y no en el sentido de morbo, sino en el sentido de saber por qué. ¿Sí? Se los comparo con la apostasía, ¿verdad? De por qué se va la gente. Y es bueno saber a veces el por qué. Puede haber razones de que, pues, a lo mejor su nivel académico, pues ya le quedaba corto la iglesia, ¿no? O sea, a veces ha habido una causa de esto, ¿no? Y muchas más. Pero fíjense lo que dice Pablo, y aquí está la respuesta a lo que dice Pablo, ¿sí? Cuando dice engañadores harán caso, dice y harán caso, o sea, renegarán de la fe y harán caso a espíritus engañadores. Ese es el punto. Y ese es el punto en que mucha gente se está apartando de la doctrina sana, pensando que tienen mayor conocimiento, o sea, con otros sectas o falsos maestros. Y poco a poco, o sea, el diablo va, o sea, entorpeciendo las cosas, llegando a eso. Dos cosas que dijeron, que no está firme en la fe, una, o sea, dos, por ahí lo dijiste, Gloria, creo, ¿sí? Empiezan, o sea, su fe a debilitar, ¿sí? Empiezan a escuchar cosas. Y eso es cuando las personas empiezan a escuchar otras cosas y no escuchan la palabra de Dios. No se congregan en la iglesia, la doctrina sana, pero sí andan escuchando otras cosas que creen ellos saber o creer, o sea, que les traen mayor conocimiento. ¿Y saben a qué lleva eso? Al envanecimiento de la mente, al pensar que conocen más y después decir, es que la iglesia está estancada en el conocimiento y eso no es cierto. Y prueba de ello de que ya tenemos meses estudiando el libro de Hebreos y que nos revela muchas cosas, ¿sí? Muchísimas cosas. Entonces aquí Pablo, o sea, habla de esto, ¿sí? O sea, engañadores, o sea, alguien que llega, que realmente traen alguna idea errante, que va de un lado para otro, y eso yo creo que todos ustedes saben, por ahí algunos hermanos que andan para allá, que andan para acá, y pues andan como vagabundos, ¿no? Y ¿saben qué? Esos son presas fáciles de Satanás. Son presa fácil de Satanás. Entonces dice que ellos prestarían atención a espíritus satánicos, habla aquí, ¿sí? O sea, a doctrinas demoníacas, ¿sí? Y se completa esta frase, ¿va? Que dice que doctrinas demoníacas, ¿sí? Entonces, cuidado, cuidado. Y aquí dice, fíjense, donde dice algunas doctrinas que actúan con hipocresía y mienten, dice, pues tienen cauterizada la conciencia. ¿Qué entienden por cauterizada? Muerta. Así en forma normal, o sea. Cuando te queman un nervio y deja de tener sensibilidad. Ya no Ajá. Así es, ¿no? O sea, es cuando destruir un tejido, ¿no? Sí. Y se mete con algo así, algo corriente, ¿no? Sí. También para cerrar vasos sanguíneos, ¿no? Sí. Es como cuando, o sea, para interrumpir sangrado, no sé, por ahí los que sean doctores, por ahí está Eduardo. Sí, para cauterizar, como bien lo dijiste, por ahí lo mencionaron para desensibilizar algún nervio, puede ser también. Ajá. Y lo otro que mencionaron también para detener un sangrado en algún vaso sanguíneo o algún tejido. Así es, ¿no? Y Pablo lo usa aquí, ¿no? En las Biblias ustedes también viene, ¿no? Dice, pues tienen cauterizada la conciencia, la tienen cerrada, ¿no? Es para cerrar esos vasos, ¿no? Eso es lo que se refiere, ¿no? Y habla de la mente aquí, ¿no?
Y miren, en ese tiempo, o sea, había muchas doctrinas y hoy hay doctrinas como esas, ¿no? Pero ahorita voy a llegar a ese punto para decirles de algunas filosofías que hoy se manejan y que nos pueden engañar o pueden engañar a la gente, ¿sí? Entonces, hoy resulta alarmante, se los diría yo, alarmante, ¿sí? Que muchísima gente hoy, en nuestra época, en pleno siglo XXI, ¿sí? En una sociedad tan materialista, ¿sí? O sea, existe un retorno a las cosas del mundo de los espíritus y a veces en la vida cristiana, ¿verdad? Y se le da mucho énfasis al tema. Y esto nos desvía, ¿sí? Nos desvía, ¿sí? Ahí en 1 de Juan 4:1, miren lo que dice muy claramente. ¿Alguien lo tiene para que lo lea? Yo lo tengo. Sí. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así es, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que filtrar todo por la palabra de Dios. Y Pablo está diciendo porque prestan oído, porque escuchan, ¿sí? Y empieza cuando está débil la fe, cuando son principiantes, cuando son, y a veces ya persona con tiempo en el cristianismo, pero no crecido en la fe, pues puede caer, ¿sí? Y le dice, sino probad los espíritus si son de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido del mundo, ¿ah? Juan, muchos, ¿sí? Entonces, pues, debemos de ver esto, ¿sí? Que el único medio de salvación es por medio de Jesucristo, nada más. Y es la única verdad, ¿sí? Que podemos probar hoy las doctrinas de los demonios. Y la palabra de Dios lo dice muy claramente y Jesús lo dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, y nadie puede ir al Padre, o sea, si no es por mí, así lo dijo Jesús. Esas tres cosas importantes para que una persona que no es cristiana se dé cuenta que es Jesús nada más. No menciona ningún otro camino porque dice yo soy el camino, no alguno de los caminos. Yo soy la verdad, no una de las muchas verdades. ¿Sí? Entonces, queda claro que Jesús está diciendo que Él es el camino y cualquier otra cosa que salga fuera de Jesús, o sea, es una doctrina falsa o demoníaca, ¿sí? Y a veces algunos, y yo creo que todos ustedes lo han escuchado, ese tipo de personas que dicen ser creyentes, pero que están poniendo mucho énfasis en las cosas demoníacas, que están muy interesados en esos temas, ¿no? Me interesa lo que dice Jaime Maussan, porque aquí en Tampico los marcianos están deteniendo los ciclones. Ya, o sea, no podemos estar escuchando ni a ver qué dice Jaime Maussan ahora, ¿va? Porque pues vamos a ver si va a llegar el ciclón o no. Esas son cosas demoníacas, ¿sí? O sea, no damos la gloria y la honra a Dios que ha desviado estas cosas. Les menciono esto por muy sencillo así. O sea, pueden, no, sí creo en Jesucristo, creo en Dios, pero también me interesa esto, pues cómo no, puede ser verdad. O sea, y ahí empezamos y pues Satanás puede tomar ahí ventaja ante todo esto, ¿no? Y a veces están tan interesados en este tema y no leen la Biblia y leen todos los artículos que pueden salir.
Y ahí se empiezan a alimentar de esto, ¿no? Entonces, pues es muy delicado y Pablo lo está diciendo y le está diciendo a Timoteo, ten cuidado, o sea, con la iglesia, porque a veces las personas se obsesionan con ese tipo de temas de interés que lo desvían de la verdad. O sea, lo lleva a doctrinas de demonios. Yo diría esa es una, ¿sí? Entonces, nosotros como cristianos debemos tener las ideas claras al respecto de lo que lo estoy diciendo, ¿sí? Probando cada espíritu, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a probar? Por su reconocimiento de que Dios se manifestó en cuerpo humano. O sea, que somos justificados, tú y yo, a través de la redención que realizó Jesucristo en la cruz. Ese es el punto. Si hay algo así, es una doctrina sana. ¿Sí? Lo demás que salga de eso, estamos hablando de doctrinas falsas. ¿Sí? Falsas. Miren, quienes empiezan muchas veces a entrar en estos aspectos, ¿sí? Es el gnosticismo. ¿Quién ha escuchado del gnosticismo? No lo van a escuchar, pero Sí, ustedes pueden escuchar algo que esté relacionado con esto. Y esa es de la manera sutil que a veces entran los famosos expositores que traen sobre valores, sobre superación, etcétera. Coaching, ¿no? Lean bien, escriban bien la definición. Conjunto de antiguas ideas. Conjunto de antiguas ideas. Y sistemas religiosos. Entre sectas judías y cristianas. Ojo. Ese tema lo vimos ya con Itza. ¿Con Itza? Ajá. Ah, está bien, qué bueno. ¿Y ya tenían eso ustedes, la definición esa? ¿O nada más la habían escuchado? No, ok. Coma. Antigua, según esta doctrina, ¿va? El gnosticismo. Se escribe G-gnosticismo. G-gnosticismo. ¿Sí? Fíjense bien. Según esta, ¿va? Doctrina, no se salvan por la fe. Ojo, dije sectas judías y cristianas. Nunca confundan que porque es judío es cristiano, ¿eh? Tengan cuidado. Ellos dicen que no se salvan por la fe en Cristo. Así, no se salvan por la fe en Cristo, sino por un conocimiento superior a la fe. Y aquí esto es una mezcla. Y eso, con esto, con esta definición, y por eso se las doy, es para que ustedes pongan atención en algo así como esto. Y que entra sutilmente a la vida del cristiano, al conocimiento del cristiano, y empiezan a pensar que es también una verdad. Y ahí es cuando empiezan a decir, no, es que aquí el conocimiento todavía es a otro nivel. ¿Sí? Y ya se los ha explicado mi esposa, se los he explicado yo. ¿Sí? En aquel tiempo los falsos maestros judíos decían que las personas, o sea, necesitaban de la salvación por la gracia, pero también por la ley. Y más o menos es lo que hoy están diciendo. ¿Sí? Acuérdense que hay una iglesia que ustedes conocen que dice que es por las obras. Pórtate bien. No, pues todo el mundo dice, estamos dentro de los rangos morales de la sociedad y pues yo voy para el cielo, ¿no? Porque pues yo me he portado bien, ¿no? Y pues realmente no. Realmente no. ¿Sí?
Entonces, este es, o sea, el gnosticismo. Y hay otros conceptos que se los voy a ir dando, pero para que tengan una idea, o sea, de lo que significa esto, ¿no? ¿Sí? Y bueno, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta o comentario? Porque me estoy agarrando a hablar y no sé. Sí, Eduardo. Este término también lo habíamos visto con usted en la clase de epístolas de Juan, donde Juan escribía a la iglesia de los Efesos, que hoy es Turquía, donde se levantaba este tipo de corriente, donde creían que, o sea, que no creían precisamente todo esto, ¿no? Que por la fe en Cristo, sino que fusionaban, o conjugaban muchas religiones y creencias, ¿no? Y precisamente pues les escribe a los Efesos porque estaba, como era un lugar donde de mucho comercio, de mucho tránsito, había muchas religiones, como bien lo menciona, ¿verdad? Judías, asiáticas, todo esto. Y, una ciudad cosmopolita. Sí, entonces empezaba a haber mucha de esta, pues así que era una revoltura de todo menos la fe en Cristo, ¿no? Ajá. Así es, acuérdense que les he venido diciendo que Pablo ponía mucho énfasis y cuidado en que la iglesia no se confundiera con muchas costumbres con el mundo, ¿sí? O sea, entonces tenían que modificar varias cosas, o sea, ya lo dijimos, como el peinado, como muchas cosas más, para que no se confundieran. Pablo puso mucho cuidado en eso, porque, o sea, era la iglesia primitiva, o sea, estaban, o sea, en la fe, y hoy sabían que eran salvos por la fe en Jesucristo, pero venían también aquellos falsos maestros desde aquel tiempo tratando de desviar, o sea, porque los judíos aún les quedaban las dudas de que Jesús era el Salvador, ¿sí? Entonces ellos querían la ley, la ley, la ley. Entonces, ok, es por la gracia, pero también por la ley. Y allí es donde empieza el problema y las falsas doctrinas. Y vemos cómo lo hace a este Pablo, mucho énfasis en que las personas, o sea, en que en este caso Timoteo, pero también Tito, o sea, tuvieran mucho cuidado, que la gente no se perdiera. Y creo que hoy es algo, una responsabilidad nuestra de ir cuidando a los nuevos creyentes, o sea, que su fe no se debilite, trayendo, dijo Eduardo muy acertadamente, a veces otras corrientes, ¿verdad? Otras corrientes ideológicas relacionadas con el cristianismo, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. Yo les decía, todo tiene que estar centrado en Jesucristo, ¿sí? Para no caer en estos. Porque esto que estamos estudiando, o sea, no fue de aquel tiempo nada más. Eso es lo que hoy estamos viviendo. Hoy lo estamos viviendo. Y nosotros debemos de ser esa gente que rescate. Y lo estamos viendo en la iglesia. Mucha gente no ha regresado, ¿sí? Y no sabemos dónde esté o cómo esté. Pero es importante ayudar a esa gente, ¿sí? Acuérdense cuando Pablo le dice a Timoteo, o sea, precisamente de dos personas que por ahí andan mal, dice como algunos, o sea, no da los nombres para tener cuidado, o sea, que estos hombres no se aparten, o sea, de la verdad. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Sí? Cuando Pablo le dice, cuando fui a Macedonia te rogué que te quedaras en Éfeso para que mandaras a algunos que no enseñen doctrinas distintas. Desde el capítulo 1 lo estamos viendo, ¿sí? O sea, y menciona a algunos. O sea, Pablo con ese corazón, o sea, lo que trataba, o sea, no, o sea, ves, corrígelo, oriéntalo, exhórtalo, para que no se pierda. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros hoy. ¿Ok? ¿Algún otro comentario? Todavía estamos en el versículo 12. Y Pablo habla así, se me hace muy fuerte, ¿no? Porque dice que actúan con hipocresía y mienten. O sea, claro.
pues tiene cauterizada la conciencia, ¿no? Y la vez pasada hablamos de la conciencia, ¿no? Entonces, el lenguaje que usa Pablo aquí, pues es muy duro, es muy directo, ¿sí? Al hablar estas dos cosas, hipócritas y mentirosos. Y fíjense bien, los apóstatas, una de las características es que fingen ser muy piadosos, muy religiosos, ¿sí? Y a veces eso es lo que persuade a las personas, ¿sí? Eso es lo que atrae a las personas, ¿sí? Y, o sea, como que adoptan una posición, ahora sí, muy marcadamente de piedad, ¿sí? Y realmente son carentes de toda humildad, ¿sí? Y tratan de dar la impresión de que algo tienen especial esas personas. O sea, la palabra de Dios dice que el diablo se viste de luz, ¿sí? Y esto es lo que hace. Acuérdense que les he comentado que el diablo a donde va es a las iglesias, al mundo no va porque ya tiene al mundo. Se va a las iglesias para dividir las iglesias, o sea, para sacar a la gente de las iglesias. Ahí es donde está y hay que tener, o sea, mucho cuidado con respecto a esto, ¿no? Entonces, todos estos, por lo que dice aquí Pablo, dice doctrinas demoníacas. Y lo he comentado más de una ocasión, que a veces estamos más interesados en lo que puede hacer el diablo que lo que puede hacer Dios. Y la Biblia está, el 98% habla de Dios y de Jesucristo y del Espíritu Santo. Y claro, la Biblia nos hace ver que hay un diablo. Pero si nosotros en toda nuestra vida cristiana estamos mencionando al diablo, es que el diablo me metió la pata, es que el chamuco entró aquí, se lo estoy siendo sincero porque lo he escuchado, ¿sí? Es que el chanclas, también le llaman el chanclas, y es que esto y que el otro, y el diablo pues feliz, contento por todo lo que está haciendo, ¿verdad? No, o sea, tenemos que exaltar al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y sí sabemos que existe porque Dios nos lo hizo ver que existe, pero para el mal. Entonces tenemos que exaltar todo ese tipo de cosas porque a veces la gente se interesa mucho en eso. Y yo no digo que es malo sí saber y conocer, pero la otra cosa que vivas una vida, o sea, en eso nada más, ¿sí? En eso. Sino que tenemos que vivir una vida en lo que Jesús hizo, ¿sí? Y que nos ha prevenido la palabra de Dios de todas estas cosas como Pablo lo está haciendo, ¿sí? Lo hizo en ese tiempo, ¿sí? Sobre cuidarnos de estas personas, ¿sí? Porque el que tenemos que exaltar es al Señor, ¿sí? Entonces os habla de hipócritas, de mentirosos, o sea, de todo ¿no? Entonces, cuando estudiamos la Biblia, como que nos hacemos más conscientes que necesitamos aprender mucho más de ella, ¿sí? Mucho más de ella y la prueba está de que aquí estamos, ¿no? O sea, ahí están ustedes de aquel lado, yo de este lado, aprendiendo de ustedes también, ¿sí? Y cuando la persona sabe muy poco de Dios, porque no está interesada en las cosas de Dios, ¿sí? Pues hay un gran problema, ¿verdad? Porque a veces quieren hablar de la palabra de Dios con mucha autoridad o de temas bíblicos cuando los desconocen, ¿sí? Entonces, la hipocresía, lo que dice Pablo, y la mentira, o sea, precisamente señala a ese tipo de personas, ¿sí? Entonces, esto es importante saber, ¿sí? Que todas estas cosas no las vamos a encontrar en nuestra vida cristiana, ¿sí? Que a lo mejor alrededor de ustedes, nuestros, existen estas personas y hay que cuidarlas y hay que exhortarlas que vengan a la verdad, ¿sí?
Pero fíjense ustedes el versículo 3. Fíjense lo que dice también. Dice el versículo 3. Estos, ¿a quién se refiere de estos? A los espíritus engañadores, a los maestros, a los falsos maestros. Ajá, los espíritus engañadores. Sí, dice, estos prohibirán casarse, ay caray, y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Es algo tremendo, ¿sí? En los tiempos de Jesucristo, había personas que se habían apartado del judaísmo y se habían dejado seducir, vamos a decirlo así, por diversos cultos o sectas, ¿sí? Y esto no es algo nuevo en nuestro tiempo, ¿sí? Y ha sucedido desde ese entonces, ¿no? Pero fíjense aquí lo que dice, que estos prohibirán casarse, ¿sí? En aquel tiempo, quiero contarles un poquito de historia que había leído, ¿sí? Que en los tiempos del Señor Jesucristo, por ahí cerca del Mar Muerto, había un grupo conocido como los esenios. Y quiero que me traigan, investiguen quiénes eran los esenios. Esenios, para la próxima clase. Esenios. Y esta comunidad, o sea, donde vivían ahí, ellos tenían varias características. El detalle fue que cuando llegó el cristianismo, o sea, muchos de ellos se unieron a la iglesia y contribuyeron, ahora sí, al surgimiento de herejías. Entre ellos, o sea, comentando esto que se prohibía casarse. Entre ellos incluían el celibato. ¿Sí han escuchado del celibato? Y lo hemos escuchado en una religión, no sé si se acuerden, ¿no? En los católicos que le prohíben que el sacerdote se case. Así es, sí. O sea, es como algo, una regulación, una norma, ¿no? Ahí que quieren ser sacerdotes, o sea, no se pueden casar, ¿verdad? Aunque muchos de ellos, o sea, no se casan, ¿sí? O muchos de ellos También sí se casan. las monjas. ¿Sí? Y en aquel tiempo se practicaba el ascetismo. No sé si también te acuerdas, Eduardo, que vimos eso. No recuerdo ahorita la definición, sí me suena, no recuerdo. Ajá. El ascetismo. Escriban ahí la definición. Se escribe A-S-C, A-S-C, etismo. Anótenlas, por favor. Esenios, ¿cómo se escribe? Esenios. ¿Cómo qué? Esenios que dijiste, los que vivían en el Mar Muerto, cerca del Mar Muerto. ¿Cómo se escribe? Esenios, E-S-E-N-I-O. S. Con S, esenios. Ok. Pero... El ascetismo, pongan ahí, es una doctrina filosófica o religiosa que busca por lo general
purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales. ¿Sí? Y esta era una doctrina que también, o filosofía que era de mucha influencia en aquel entonces, ¿sí? Entonces, pues, prohibían casarse, ¿sí? Y pues Pablo nunca prohibió esto. Pablo estuvo casado alguna vez, ¿sí? Dicho por muchos, se creía lo más probable que era viudo, ¿sí? No era que estuviera conservándose en celibato. Entonces, estas doctrinas prohibían eso. Pero también la otra cosa que prohibían era que se mandaban a abstenerse de alimentos que Dios creó, ¿sí? Que Dios creó. Y pues a veces, fíjense bien, hay algunos que en cierta forma adoptan, o sea, normas o reglas sobre la dieta, ¿no? Y que ni siquiera se encuentran en la palabra de Dios, ¿sí? Que ni siquiera se encuentran. Cuando Pedro le dijo al Señor sobre que era inmundo la comida, Dios le dijo, ¿verdad? No le digas inmundo a lo que yo he criado, ¿sí? Entonces ellos pensaban que estableciendo normas era algo como espiritual y se dejaban llevar por esta tendencia, ¿sí? Como de una forma de un mérito, ¿no? Y lo cierto es que comemos comidas y a lo mejor podemos sufrir malestares estomacales, pero esto no tiene nada que ver con la vida espiritual, ¿sí? Dice la palabra de Dios que no todo lo que entra por la boca contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque si un alimento, o sea, lo comemos, oramos, y todo fue creado por Dios, tanto vegetales como... Bueno, pues ellos tenían eso, que prohibían eso. Dice, pues todo lo que Dios creó es bueno, dice Pablo, y nada es despreciable si se toma con acción de gracias, que es lo que estamos comentando ahorita, ¿no? Entonces, y bueno, y por la palabra de Dios y por la oración, pues es santificado el alimento, ¿sí? Pues quisiera dejarle aquí, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Tenemos 5 minutos para hacerlo. Si no, déjenme decirles que les voy a encargar. ¿Ya estarán listos para un examen rápido? Nadie contesta. ¿Ya estarán listos o no? ¿Todavía no? Porque me dejó muda. Adelante. ¿Cómo le contesto? Bueno, ok. Por lo pronto, les voy a encargar que me estén enviando un resumen
de una cuartilla, ¿sí? De una cuartilla mínimo, ¿sí? Que me lo estén mandando en el transcurso de la semana, no me lo manden del mero miércoles porque no alcanzo a revisar todo, ¿sí? Sobre los 3 capítulos que hemos visto. ¿Sí, Candy? Sobre los 3 capítulos. Y quiero que me los vayan separando. Un resumen de lo que hemos visto, Sí, de lo que pastor. ustedes han anotado y de lo que ustedes hayan captado, ¿sí? Mándenmelo como puedan, o sea, cada quien de lo que ha hecho, ¿sí? En el transcurso de la semana. ¿Vendría haciendo un resumen de nuestros apuntes? ¿Mande? ¿Vendría haciendo un resumen de nuestros apuntes? De lo que yo he hablado, no sé qué tanto tengan en sus apuntes, ¿sí? De lo que hemos comentado aquí, de todo lo que hemos comentado, de cosas importantes que para ustedes ha sido, que lo hayan anotado. Quiero ver su resumen de cada uno de ustedes, ¿sí? Mínimo una cuartilla, ¿sí? Para la próxima semana. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está entendido? Sí. Ok. Y ya me dan tiempo para revisar y a lo mejor hacer algunas observaciones o no sé. Para ir revisando. Tengo la lista de todos los que me enviaron la vez pasada del trabajo. No fueron todos, ¿sí? Pero ahí tengo la lista y quiero seguir recopilando elementos para poderlos evaluar. ¿Sí? ¿Tienes correo, Alfonso? También pueden mandarme al correo. Es Alfonso Pulido. Alfonso Pulido-Díaz @hotmail.com. Si me lo mandan al correo, mejor, para hacer una carpeta de ustedes. Disculpe, pastor. Sí. Sí, Candy. La tarea de la semana pasada se le puede enviar todavía. Es que yo la hice desde el día que la pidió y no se la envié. La dejé anotada, pero no se la envié. Sí, mándamela, Candy. Gracias, sí, no hay pastor, problema. gracias. Sí, Alfonso Israel. Pulido, _, ¿qué más? Alfonso Pulido-Díaz @hotmail.com. ¿Qué, Israel, querías comentar algo? Sí, lo del trabajo que menciona es el de la clase pasada. El que estoy mencionando, ¿cuándo? Ajá, que dijo que no se lo enviaron todos. Ajá, de la pasada. Ok. Sí. Ok. ¿Estamos ya claros? ¿Sí? Ok, vamos a orar. Cualquier duda me lo pueden hacer también por WhatsApp, o sea, no hay ningún problema. Me pueden hablar, no hay ningún problema. Cumpliendo con esa parte de tutor, ¿no? Me pueden hablar, me pueden mandar mensajes de alguna duda que haya quedado, ¿sí? O alguna confusión, también lo pueden hacer, ¿sí? No hay ningún problema. Ok, ¿estamos de acuerdo? Pastor, Sí. Esta es la tercera tarea. Esta que vamos a hacer. Creo que sí, ¿no? Vamos a enviar una o dos. Bueno, yo creo que son 2, ¿no? Es la segunda, ¿no? Sí. Es Es la la segunda. tercera tarea, pero solamente hemos mandado la anterior y vamos a mandar esta. Ajá. Sí, está bien. Ok. También les recuerdo que el próximo sábado es la reunión de enviados. ¿Sí recuerdan? Por ahí agéndenlo a las 9 de la mañana. Si tienen una persona que esté interesada o interesado, pero fíjense bien, que esté interesado o interesada en inscribirse al Instituto Enviado, invítanlo o invítanla, ¿sí? O sea, yo sugiero que no lleven personas para ver qué va a pasar, ¿no? Que estén interesadas, pero que quieran saber más. Esa es la oportunidad del sábado, a las 9 de la mañana. Y pues no te podemos mandar video, Candy, porque no se va no va a haber enlace.
Pero ahí luego te platicaremos. Pastor, gracias. Sí. Gracias. Entonces, por favor, los que puedan, háganlo. Va a estar muy, muy bien la reunión. Sí. Entonces, no falten el sábado. Ahí nos vemos, ¿sí? Karen, ¿puedes despedirnos en oración? Pastor, es de las 9 de la mañana, ¿hasta qué horas? Estoy en Ciudad Victoria. Parece ser que es un programa, está muy bien hecho. Ya Pepe lo revisó. Es de 9 aproximadamente a la 1. ¿Sí? O sea, va a haber muchas cosas interesantes. ¿Sí? Okay, gracias. De 9 a 1. Lleven tiempo. Lleven tiempo. Va a estar muy bien. Ok. Karen, adelante. Sí, maestro. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este día, Señor. Gracias por este tiempo, Padre. Te damos gracias, Señor, por todo lo que hemos aprendido, Señor, a través de tu palabra, Padre. Te pedimos, Señor, que queden grabadas cada palabra, Señor, en la tabla de nuestro corazón, Señor, que no solamente seamos oidores, Padre, sino también hacedores, Señor, de tu palabra. Señor. Te doy gracias, Señor, por la vida del maestro Alfonso, Padre. Gracias por la sabiduría que tú le das, Señor, para él enseñarnos, Padre. Sabemos que eres tú, que es tu Espíritu Santo a través de él, Señor, hablándonos. Y gracias, Señor, por el Instituto Enviados. Te doy gracias por cada uno de mis compañeros, Señor, que todo lo que hoy aprendimos, Padre, también podamos ir y compartirlo, Señor, con las demás personas, Señor. Sí, Señor. Que no solamente quede aquí en nosotros, Padre. Te pedimos, Señor, que bendigas esta noche y, Padre, que tu precioso Espíritu siga estando con nosotros, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, por siempre, porque solo tú la mereces, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, Karen. Dios los bendiga, que descansen y nos vemos el sábado, si Dios quiere.